Así que ahí estás, Catherine, para que puedas presentarte con la audiencia y así luego exponer también y hacer tu ponencia. Ok. Buenas tardes, hermanos. Los saludo a todos en el amor del Señor. Es un placer poder compartir con ustedes la experiencia en el desarrollo de esta capacitación de prevención del VIH. Para mí es un halago que me hayan considerado y poder exponerles en esta tarde mi experiencia y el trabajo que yo realizo en los colegios, en los tercer y cuarto medio, para prevenir el VIH y también en los centros de adulto mayor. Así que no sé si el pastor, como decía, mi nombre es Catherine, yo soy enfermera desde el 2017 y desde ese entonces estoy trabajando en los colegios. Ahí estás habilitada como coanfitrión, Catherine. Ya, entonces no sé si empezamos al tiro. Sí, comience nomás, Catherine. Yo Ya, voy a a los compartir. que van a ir solicitando el ingreso. Ya, vamos a compartir entonces pantalla para que vayan viendo el material. Ya, hermanos. ¿Me escuchan bien todos? Amén, amén. Yo escucho bien. Escucho bien Amén. también. Ya. Dice como título, conversemos sobre el VIH. Lo ideal es que ustedes entiendan que el VIH es una enfermedad que está atacando tanto nuestro país como a nivel mundial y es algo de gran importancia porque es algo que no se ve, ¿ya? Ahí está con pantalla completa. Sí. VIH-Sida. Ahí está mi nombre, Catherine Lara Rivera, enfermera, monitora de prevención del VIH-Sida y voluntaria en enfermería de Cruz Roja. Como les decía, bienvenidos. Daremos comienzo a nuestra capacitación del VIH-Sida con una base bíblica en relación a lo que nos dice la palabra de Dios, ¿ya? De la creación y la intimidad entre hombres y mujeres. Desde Génesis, la palabra nos habla de que Dios creó al hombre y a la mujer para que fueran una sola carne, ¿ya? Dice el texto, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Estás de acuerdo con esto? Amén. Totalmente. Amén. ¿Qué es el VIH? Vamos a entrar de lleno ahora a conocer lo que significa VIH y SIDA, ¿ya? Dice, VIH es el virus de inmunodeficiencia humana. Afecta el sistema inmunológico de las personas, debilitándolos y haciéndolos vulnerables frente a diversas infecciones que podrían causarles la muerte. ¿Ya? Más adelante vamos a ver el porqué. SIDA, síndrome de inmunodeficiencia adquirida a una etapa avanzada de la infección producida por este virus, ¿ya? Que son dos cosas totalmente diferentes. Etapa de la infección por VIH. Transmisión de la infección a través del sexo, ya a través sexual, sanguínea y perinatal. ¿Qué significa esto? Que a través de las relaciones sexuales, a través de las transfusiones y a través del conducto mamario, ¿no es cierto?, de la madre al hijo. Periodo de ventana. Tiempo desde que se adquiere el VIH, que se detecta frente, ¿no es cierto?, que se presenta en la sangre. Ese es el periodo, cuando está recién en el torrente sanguíneo. Las personas viviendo con VIH, personas asintomáticas, que puede pasar hasta 15 años, de 10 a 15 años sin saber que son portadores del VIH. ¿Ya? Hoy en día
solamente con los exámenes usted sabe si tiene VIH, porque no presenta síntomas. La etapa del SIDA es la enfermedad declarada, donde a usted, ¿no es cierto?, ya está mostrando signos y los síntomas producidos por el SIDA. En Chile, este examen puede efectuarse en hospitales y consultorios más cercanos a su domicilio. En los laboratorios privados, el examen se debe tomar a lo menos 3 meses después de la última relación sexual donde usted se enteró de que estaba probablemente infectado. Es algo que no todos al principio lo saben, ¿ya? Y solamente con el examen lo pueden detectar. Una consulta, las preguntas las podemos ir haciendo al tiro. ¿Aló? ¿Me escuchan bien? Sí. ¿Las preguntas las podemos ir realizando de inmediato o esperamos al final? No le escucho. Si las preguntas las podemos ir realizando de inmediato o esperamos al final. Pienso que es terminamos mejor de entregarlo todo y al final hacemos las preguntas. Es lo mejor, sí, correcto. ¿Al tiro? No, lo correcto es al final mejor para que usted avance Ya. con la presentación. Anoten sus preguntas y después las marcan, puede ser por chat o por consulta directa en la sala virtual. Ok, ya. Como decíamos, condiciones específicas para la transmisión. 1. Fluidos que pueden transmitir el VIH son la sangre, el semen, fluidos preseminal, fluidos vaginales y la leche materna. 2. Las puertas de entrada, la mucosa anal, mucosa vaginal y el glande. ¿Para qué hacerse el examen? Para saber si hemos adquirido el VIH. Si el resultado es positivo, sirve para iniciar un tratamiento, ¿no es cierto?, en los controles y todo para que evite que pase al SIDA y para que tenga una mejor calidad de vida, ¿ya? Y 2, si el resultado es negativo, sirve para adoptar medidas de prevención y así no correr el riesgo de infectarse. Dice, vías de transmisión del VIH. Por relaciones sexuales sin uso correcto del condón. En Chile las relaciones sexuales, ¿no es cierto?, son una forma frecuente cuando usted se enferma porque no usa condón. Nosotros en esta etapa, nosotros como coordinadoras del VIH, estamos promoviendo el cuidado y el uso del condón a los jóvenes activos sexualmente, por lo cual dificulta el no, ¿cómo les digo? A ver, para ellos es más fácil no ponerse condón, porque dicen que pierden la sensibilidad al no hacerlo, al hacerlo. Pero nosotros como enfermeros, ¿no es cierto?, como parte de salud, queremos que nuestros jóvenes y adultos no se contagien y por lo cual hacemos masivamente esta campaña de prevención para que no adquieran el VIH. Y aquí dice que las vías son sanguíneas, materna y sexual. Dice, las personas podemos vivir con el VIH y no siempre saberlo, por lo que es necesario usar siempre el condón. ¿Ya? Dice, 2, por compartir jeringas, agujas a través de la drogadicción. Muchas personas, ¿no es cierto?, del mundo, muchos jóvenes se inyectan droga y comparten las jeringas y por lo cual, ¿no es cierto?, corren el riesgo de infección. Y la mujer, ¿no es cierto?, embarazada con VIH a través de la placenta y durante el parto y la leche materna también puede contagiar a su bebé. Dice, las sugerencias para prevenir el VIH y otras transmisiones sexuales es usar siempre y correctamente el condón en el acto sexual hasta el final, desde el inicio hasta el final. El uso del doble cordón no entrega ninguna protección. El compartir jeringas
¿no es cierto?, las máquinas de afeitar. Eso no se debe realizar. El uso correcto del condón también protege de otras infecciones de transmisión sexual, el ITS. Y algunas son el virus, ¿no es cierto?, de papiloma humano, el sífilis, codilomas, gonorrea, herpes genital, hepatitis B y tricomoniasis. El uso correcto del condón debe utilizarse durante todo el acto sexual y en todas las relaciones. Debe ser de látex y necesita conservarse en un lugar fresco y seco. Siempre tiene fecha de vencimiento. Dura 3 a 5 años, dependiendo del fabricador. Observar siempre la fecha y asegurarse que tenga un control de calidad. Siga las instrucciones de uso. No lo abra con tijeras o con las uñas. Presione la punta al momento de colocarlo para evitar que quede aire y se rompa. Es desechable y se usa solo una vez y se debe botar. ¿Ya? Aquí dice condones, hay una imagen, los cuales no sé si alcanzan a ver bien, es el condón femenino, ¿ya?, que es similar al del varón, pero es más ancho. Y la mujer debe introducirlo, debe introducir la parte que no está abierta con sus 2 dedos por la vagina hacia arriba, dejando la parte del orificio abajo semicolgando para cuando sea penetrada, ¿no es cierto?, le sirva de protección. El condón masculino, como decía anteriormente, cuando se abre, se debe apretar la parte de arriba, que es como un pequeño globito, y al introducirlo al pene cuando está erecto, debe ser continuo. Lo aprieta y lo introduce de un viaje hasta el final, hasta el tope del pene, ¿ya? Y al utilizarlo, no se le va a correr, no se le va a salir en el acto sexual si está correctamente. Y al término de la penetración, ¿no es cierto?, debe sacarlo y desecharlo. Lo que no se debe hacer con el condón: no debe guardarse en la cartera, en billetera o en la cajuela del auto, en ninguna parte donde tenga calor. ¿Por qué? Porque si se está bajo calor intenso, eso se deteriora, ¿es la palabra? Deteriora. Claro, y pierde su efectividad, ¿ya? No se debe utilizar ningún lubricante porque ya los condones tienen una vaselina, un aceite que ayuda, ¿no es cierto?, para que esté compacto en el pene como en la vagina. No exponer el condón al calor ni a la humedad, ¿ya? Porque a veces se les cae al agua o en el retrete y lo utilizan. Eso no se debe hacer. No es reutilizable, o sea, se ocupa una sola vez y se desecha. ¿Está en conocimiento de que el resguardo legal y ético existe en nuestro país? La ley 19.779 resguarda los derechos y privacidad de las personas, ¿ya? Usted cada vez que vaya a hacerse un control médico para saber si tiene el VIH, el gobierno de Chile, a través de esta ley, resguarda su privacidad. Nadie va a saber que usted se está realizando el examen, ¿ya? Usted tiene que autorizarlo. No es algo que se lo van a imponer, ¿ya? Usted se lo van a sugerir y usted tiene que firmar un contrato de autorización para poder realizarse el examen, ¿ya? Es el derecho a la vida, a las decisiones en conocimiento de libre, para que usted esté libre y ya informado. Los derechos de privacidad y confidencialidad
son en este instante bien claros para que usted en el momento de firmar sepa, ¿no es cierto?, que nadie más va a saberlo, solamente el médico y usted cuando se le entreguen los resultados. Va por un código, ya no ponen su nombre, Juan Pérez tiene SIDA, no, tiene un código, ¿ya? Y las personas del laboratorio, por ética, no pueden revelar a quién consiste esa muestra, ¿ya? Dice, con respeto a los valores y las creencias de las personas. Así no se transmite ni se adquiere el VIH. Hay muchas personas que piensan que por estar compartiendo en diferentes partes, ¿no es cierto?, por ejemplo, en las piscinas, o dándose un beso, o compartiendo con la familia, o a través de un mosquito, o a través de juegos de la pelota, ¿no es cierto?, a través de una cena, una comida, o a través del baño pueden adquirir el virus, ¿ya? Esas no son vías para poder transmitir el VIH. Todo lo contrario, usted puede hacer una vida normal y compartir con estas personas. Situaciones actuales sobre el VIH en Chile. De acuerdo al Ministerio de Salud, entre enero y septiembre del 2020 se han informado de más de 3.200 casos nuevos con personas con VIH, lo que significa una disminución a los años anteriores de un 17%. Respecto al mismo periodo, en Chile habrían 71.000 personas con VIH. Somos hartos. Hay hartas personas que tienen el VIH en Chile. Desde noviembre, ¿no es cierto?, esa cifra ha cambiado a 6.229 pacientes, los cuales fueron notificados 5.160, ¿ya?, en el año pasado, en el año 2020. El VIH, virus de inmunodeficiencia humana, es un agente microscópico que infecta a las células del sistema inmunitario de los seres humanos, o anulando su función de combatir las infecciones, enfermedades que ingresan al organismo, según describe la Organización Mundial de la Salud. Las personas que viven con virus pueden hacer su vida saludablemente si tienen el tratamiento oportuno, ¿ya? Hay muchas personas que hoy en día viven con el VIH y no contagian a nadie, ¿ya?, porque están bajo tratamiento. Dice, VIH-Sida en América Latina. Honduras es el país con más afectados por el SIDA, ¿ya?, donde se les desarrolló la enfermedad. El SIDA es el desarrollo del VIH. Tiene un índice de 1.33 por cada 1.000 habitantes. Y Brasil y Panamá y República Dominicana son los que siguen. Chile y Costa Rica tienen la tasa de índice más alto, con un 7% entre los nuevos casos, ¿ya? Bolivia y Uruguay, un 6%. El 38% de los contagiados tiene entre 20 y 29 años y un 32% entre 30 y 39 años. Según el informe, la población más afectada en nuestro país y en Latinoamérica son los hombres, quienes representan el 84% de todas las personas. Es una tasa bien alta, ¿ya?, porque la gran mayoría de los hombres son los más afectados y a consecuencia también sus parejas. Pero como existe actualmente en Chile un tratamiento y lo empiezan a tiempo, ha bajado esa tasa. Dice, como les decía, ¿no es cierto?, aquí el monito, el dibujo, muestra un grupo. Todos los azules son los hombres
y los como verdecitos son las mujeres, ¿ya? De la tasa de casos del VIH, agrupados. Aquí dice, la tasa por cada 100 habitantes según el sexo. Aquí, ¿no es cierto? El azulito son los hombres, el amarillo ambos sexos, y este verdecito solamente las mujeres. Dice, lo importante, cabe destacar que el virus no puede permanecer activo mucho tiempo fuera del ser humano, lo que implica que no hay contagio en actividades cotidianas, ejemplos, compartir espacios o abrazar. El 68% de la población que vive con VIH en el país está con tratamiento y un 62% ha suprimido su carga viral, lo que significa que no contagian el virus. Según la ONU-SIDA, por esto, la detección a tiempo es clave para evitar contagios y entregar un tratamiento oportuno a las personas. El 95% de contagios es a través del acto sexual, por lo cual el uso de condón es siempre la principal medida para evitar el virus. La tasa de contagios, ¿no es cierto? Aquí está por edades y aquí está el porciento. ¿Ya? Aquí de 0 a 4 años tenemos 1.4% de niños, de 5 a 9, 0,3, de 10 a 4, 0,2, de 15 a 19, 13.3%, de 20 a 24 años, 55.7, de 25 a 29, 81.2, de 30 a 34 años, 66.6, 35 a 39 años, 51.2, de 40 a 44, 36.3, 45 a 49, 24.7, de 50 a 54, 18%, 55 a 59, un 12.7%, de 60 a 64, 9,1%, 65 a 69, 5,5%, de 70 a 74, 3.4%, y de 75 a 79, un 2%, y más de 80 años, un 1,1%. Aunque esta tasa, como región acá en Valparaíso, nosotras tuvimos en el 2019 una reunión donde nos informaron de que la tasa había subido en diferentes comunas de nuestra región en esta edad, desde los 20 a los 34 años, en más de un 20%. Y en el adulto mayor subió una tasa también a un 10%, lo que significa, ¿no es cierto?, que es alarmante para los adultos mayores porque tienen más riesgo de morir, ¿ya? Porque sus cuerpos están más débiles. Y hoy en día nuestra sociedad, ¿no es cierto?, en diferentes comunas los está incentivando, ¿no es cierto?, a tener relaciones a través de estos viajes que ellos realizan en los centros de adulto mayor. Muchos de ellos están viudos, solteros, y tienen estos viajes y se conocen y empiezan, ¿no es cierto?, una relación, ¿ya? Y están activamente sexualmente, ¿ya? Entonces, nuestra tarea es poder prevenir, ¿no es cierto?, el cuidado en ellos para no infectarse. Dice, la tasa según rango de edad, además del uso de preservativos, es llamado la autoridad sanitaria de nuestro país para controlar la epidemia del VIH
es realizarse el examen de detección del virus, el test de ELISA, y que está disponible tanto en sistema público o privado. Y en el caso de empezar un tratamiento de inmediatamente. Debido a la pandemia del coronavirus, menos personas acceden al tratamiento del VIH desde el 2020 a la fecha. Y una interrupción completa dentro de 6 meses podría provocar más de 500.000 muertos adicionales por enfermedades relacionadas con el SIDA, según estima la ONU-SIDA y la Organización Mundial de la Salud, aseguró la subsecretaria de Salud, Paula Daza. Esta información la entregó nuestra secretaria, ¿no es cierto?, su secretaria, la doctora Paula Daza. Estas son preguntas frecuentes que como jóvenes, ¿no es cierto?, y los adultos mayores se hacen cuando uno les habla del VIH. ¿Qué es el VIH? ¿Qué es el SIDA? ¿Cómo se puede transmitir? ¿Cuánto tiempo vive con el virus? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Con qué rapidez se desarrolla el SIDA en las personas con VIH? ¿Dónde se encuentra el VIH? ¿Ya? Esas son las preguntas frecuentes que se hacen las personas cuando uno va a hacerle las charlas a los colegios o a los centros de adulto mayor. Pero ¿qué nos dice a nosotros la palabra del Señor? ¿Qué nos dice la Biblia acerca del sexo antes del matrimonio? En relación al sexo, no hay ninguna palabra hebrea o griega en la Biblia que se refiera precisamente al sexo antes del matrimonio. La palabra de Dios condena inagotablemente el adulterio y la inmoralidad sexual. ¿Pero se considera el sexo antes del matrimonio inmoral? ¿Qué creen ustedes? Textos bíblicos relacionados. En 1 Corintios 7:2 dice que sí. La respuesta es clara y nos dice que cada hombre tenga su propia mujer y a la mujer su propio marido. Pablo declara que el matrimonio es la cura para la inmoralidad sexual. Nos está diciendo que la gente debe casarse y así cumplir sus pasiones de una forma moral. Tenemos varios textos aquí. Hechos 15:20, 1 Corintios 5:1, 1 Corintios 6:13, Corintios 18:7-2 y Corintios 10:8. ¿Ya? 2 Corintios 12:21, Gálatas 5:19, Efesios 5:3, Colosenses 3:5 y 1 Tesalonicenses 4:3 y Judas 7. Cada uno de estos textos bíblicos nos hablan de la inmoralidad y pecaminoso que es el sexo antes del matrimonio. La palabra de Dios promueve la abstinencia antes del matrimonio. El sexo entre el hombre, entre el esposo y la esposa, es la única forma de relación sexual que Dios aprueba. En Hebreos 13:4, el sexo nos muestra que el sexo dentro del matrimonio es agradable y Dios lo creó de esa manera. Y en Proverbios 5:13 describe el placer del sexo dentro de la intimidad del matrimonio. Pero las parejas deben entender que el sexo también, ¿no es cierto?, incluye también la procreación de los hijos. Reflexión. Por tanto, para el soltero hijo de Dios, tener relaciones antes del matrimonio es pecado, ¿ya? No lo podemos disfrazar de otra manera ni ponerle otro nombre, sino que es pecado. Disfrutar de placeres que no están destinados a ello está fuera de la estructura familiar que Dios ha establecido en su palabra. Dice, ¿cómo sería nuestro mundo? Dice, si obedeciéramos las normas establecidas en la palabra de Dios y practicáramos con ejemplos, los jóvenes y señoritas tendrían menos transmisiones de enfermedades, menos madres y padres solteros,
menos embarazos no deseados, menos abortos y niños abandonados. La abstinencia es la única norma de conducta de Dios cuando se trata del sexo antes del matrimonio. La abstinencia salva vidas, protege y da el valor adecuado a las relaciones sexuales. Y lo más importante, honra a Dios. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificar a Dios en nuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Eso está en 1 Corintios 6:20. ¿Ya? Aquí tenemos teléfonos de ayuda. Si usted tiene algún conocido, conoce a alguien, ¿no es cierto?, que tiene dudas si ha adquirido la enfermedad, puede llamar a Salud Responde, al Fono SIDA y al Fono Ayuda de la Cruz Roja. Y ahí está también un correo donde usted puede escribir y va a ser siempre confidencial. Nadie más va a saber, ni eso se va a replicar en otra área para que usted quede en evidencia de que tiene el virus. Muchas gracias y bendiciones, Catherine Lara Rivera, y ahí está mi correo. Este PowerPoint, esta presentación, yo se las puedo enviar a través de este correo. ¿Me ven? Eso, hermano, es la presentación, es una parte, ¿no es cierto?, de lo que nos dice la palabra del Señor acerca del sexo y la prevención del VIH para poder no adquirir la enfermedad, de cómo deben hacerlo. Nosotros para los cristianos, ¿no es cierto?, debemos enseñarles a nuestros niños, a nuestros jóvenes y señoritas, ¿no es cierto?, que la palabra del Señor nos dice que deben ser pacientes, ¿no es cierto?, esperar los tiempos del Señor, y la abstinencia es la mejor ayuda para prevenir cualquier contagio, cualquier enfermedad. Vamos a ir a las preguntas para que puedan hacerlas y nuestra expositora también pueda responderles. Aquí dice, el examen debe ser específico, cualquier examen de sangre lo detecta. No, el examen es preciso. Por eso necesita usted firmar, dar la autorización para que se lo realicen. No pueden llegar y hacérselo. Una pregunta. Hermana. ¿Sí? Con respecto, usted decía el VIH y el SIDA, son dos formas diferentes. Sí. Son dos cosas diferentes, ¿ya? El VIH es un virus. El SIDA es el virus, pero ya desarrollado, ¿ya? Y ataca toda la parte inmunológica del ser humano y llega, ¿no es cierto?, a fallecer. Fallece la persona. Y con el virus, con el VIH, usted puede vivir años manteniendo una vida normal. Christopher, tú ibas a hacer una consulta. Sí, con respecto a lo del tiempo de espera. En la lámina decía que eran 3 meses, pero yo me voy al impacto que ocasiona esto muchas veces en las personas, que puede ser que tuvo relación hoy día y a la semana se enteró de que la persona con la que estuvo tiene SIDA. ¿Esa persona debe esperar los 3 meses para hacerse el examen o puede ir? No, usted, actualmente hay un test, igual que el test de embarazo, que están en las farmacias, los venden, o en los centros de salud, en los policlínicos. Usted lo puede pedir y le pinchan el dedito y usted le muestran, y si tiene VIH va a salir alterado, y usted puede ir a hacerse ese examen a un laboratorio, pedir hora con su médico y le van a realizar el examen. ¿Ya? Entonces, en relación a eso... Perdón, si usted tiene sospechas, tuvo relaciones hoy y tiene sospecha y esa persona le confiesa que tiene VIH,
usted tiene que acudir a un centro de salud, ¿no es cierto?, pedir hora con el médico y pedirle que necesita hacerse este examen por tal y tal motivo, ¿ya? Y se lo hacen en esa fecha y después de 3 meses, porque a veces en el primer acto sexual no se contagia el SIDA. Por eso O sea, esa persona... después de 3 meses puede presentar algún síntoma de contagio. Estaría casi desde ese día hasta los 3 meses que hacen un control periódico sobre ese tema para ver si es que se le activó o no o recibió el contagio. Así lo entiendo. Claro, porque las personas pueden pasar de 10 a 15 años sin presentar ningún síntoma y pueden estar contagiados. Entonces, realizarse el examen oportunamente le ayudará a usted a tener un mejor control si llega a estar infectado y empezar un tratamiento oportuno. Voy a hacer mi otra pregunta al tiro para después no quitarle el tiempo a los hermanos. ¿Ha pasado que en matrimonio que no hayan recibido transfusiones de sangre o algún tipo de cosas, ya matrimonios que son de hecho años de una sola pareja, haya despertado este virus en el matrimonio? Mire, yo escuché testimonios donde habían casos, contaron personas en vivo ahí, mujeres que llevaban 35 años de matrimonio y ya habían sido siempre leales a su pareja, habían tenido un solo varón en su vida, pero no hacía el varón, ¿ya? Y esa mujer después de 35 años se enteró que estaba contagiada del VIH-Sida. Y a consecuencia de eso, fue una cadena, porque ella tuvo hijos. Sus hijos también nacieron con el VIH. Sus hijos, 2 de ellos estaban casados. Y sus 2 hijos tenían VIH. A consecuencia, una de las esposas también. ¿Ya? No, nosotros, si no nos realizamos el examen, no podemos saber si tenemos VIH. No, pero que se haya documentado algo clínico, porque obviamente yo sé que el hombre o la mujer pueden ser infieles, pero que haya un historial clínico documentado que ninguno de los dos fue infiel, es como más una pregunta científica más que una pregunta de lo que pueda suceder o no. No se va a desarrollar la enfermedad si usted no ha tenido contagio directo con el VIH. No es algo que se desarrolle por sí solo. Amén. Esa era la pregunta. Muchas gracias. Ya. Patricio Benavides, capellán, Dios te bendiga. Muchas gracias, doctor. Bueno, todos sabemos que hoy en día existe la terapia, pero también visto desde el punto de vista científico, este famoso asunto del VIH, a todos nos debe quedar muy claro, seamos cristianos, seamos moros, seamos todos, ¿cierto? El primero que falleció de VIH fue Roy Hodgson, que es lo más hermoso que había en el cine para los tiempos nuestros, ¿cierto? Un hombre que, y sabemos la procedencia también del VIH, y para todos los que trabajamos en el área de salud, ¿cierto? Sabemos que no tenemos que, cuando vamos a colocar una bránula, cuando vamos a atender un parto, cuando vamos a hacer una incisión, sabemos que no tenemos que, por sí o por nada, sabemos que el bisturí o la bránula, ¿cierto? No debemos pasarnos a llevar porque podemos contagiarnos de VIH. Esas son las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para nosotros. Ahora la pregunta es clave. Por ejemplo, a mí me ha tocado ver pacientes con VIH sin haber sido o sin haber tenido un diagnóstico previo, muy, muy graves, como cuando no se les ha dicho, no tienen un diagnóstico oportuno, ¿cierto? Y lo he visto, pero ya muy afligidos, a los cuales hay que colocarle una bránula, hay que colocarle una vía y colocarle oxígeno, porque están en una etapa terminal, pero no todas las etapas son terminales. Entonces hay que ayudarlos. Son personas que son
son personas deprimidas totalmente, y Dios no nos manda a juzgarles ni a condenarles a ellos, pero también tenemos entendido, y hoy en día por eso se han sacado muchas cosas, también tenemos entendido que nuestra amada hermana nos habla, y la Organización Mundial de la Salud hoy en día nos habla que hay preservativos que son de origen más natural, porque el látex, hay mujeres que han hecho shock anafiláctico por el látex. En el pabellón hay muchos médicos, muchas enfermeras que son alérgicas al látex. Y tuvimos que cambiar los guantes de procedimiento, los guantes de esto, por el látex. La pregunta ahora es, de lista del SIDA, a nosotros sí, la pregunta es, dentro de nuestras iglesias, nosotros tenemos hermanos que sabemos que tienen VIH. ¿Cómo nos comportamos con aquellos hermanos? ¿Cuál es nuestro comportamiento como cristianos, como hermanos, como siervos de Dios? Porque antes tendíamos a hacerle el quita, el rechazo. ¿Cómo debemos actuar? Muchas gracias, mi hermano. Amén, hermano Patricio. Como decía, el contagio es solamente por vía sexual, a través de transfusión y a través de la parte materna. Si usted comparte con el hermano o hermana que tiene el VIH, usted no se va a contagiar, ¿ya? Todo lo contrario, el compartir con ellos, nosotros como hijos de Dios, debemos, ¿no es cierto?, amarlos, porque no estamos en este mundo para juzgar el hecho de que él se haya infectado, ¿ya? Nosotros estamos para contenerlo, para apoyarlo en este periodo. El Señor nos ha llamado a la reconciliación, ¿ya? Así que debemos ser apoyo para ellos sin dejarlos a un lado por el hecho de tener el virus. Yo como enfermera y como hija del Señor he compartido varias veces con muchas de estas personas y veo el sufrimiento de la soledad a través de sus seres queridos, de sus familiares, y muchos de ellos quedan solos, ¿ya? Y la enfermedad ataca mayormente a las personas que están vulnerables, que están, ¿no es cierto?, deprimidas, y les llega a causar la muerte. Entonces, nuestra tarea como hijos de Dios es orientarlos, ayudarlos, ¿no es cierto?, a sobrellevar esa carga. Y solo Dios tiene el poder de transformar y limpiar ese cuerpo y hacerlo sano, para honra y gloria de su nombre. Y si no es así, el Señor tiene un propósito para ello. Y nosotros no somos quienes para poder negarle la oportunidad de servir al Señor, aunque tenga la enfermedad. ¿Hay alguna otra consulta, estimados? ¿Tenemos algún hermano que le haya ocurrido el milagro de haber salido de esta enfermedad, mi hermana? Mira, yo no conozco casos de hermanos o hermanas que el Señor los haya limpiado y no tengan la enfermedad, pero sí conozco casos de hermanos que sí viven con el VIH, ¿ya? Y para honra y gloria del Señor nunca han presentado síntomas. Ya ellos son portadores y tienen una vida normal, tienen una familia y así todo no reniegan su enfermedad, ¿ya? Y pueden seguir adelante hasta cuando el Señor así lo permita. Mi hermana Catherine, con el tema pandémico que hemos estado viviendo como país y fuera del país, el VIH subió, se mantuvo a nivel mundial o a nivel también local. A nivel país está controlado y bajó la tasa. Ok. A nivel mundial, no. Sigue igual. ¿Mi hermana me escucha? ¿Sí? Después, igual quiero hacer una consulta. No, lo que pasa es que yo quiero consultar, hermana, cómo usted
hace su labor entendiendo que usted es una enfermera que tiene que trabajar con personas cristianas, personas del mundo. Le explico porque hay una cierta, no sé si dicotomía o no, lo que se dice y se hace, porque, por ejemplo, acá, cuando usted plantea de que o le entrega la enseñanza de cómo una mujer debe ponerse el preservativo, el hombre, qué sé yo, algunos manifiestan que eso es motivar a los jóvenes a mantener relaciones fuera del matrimonio. Y después está la otra parte donde se plantea que como cristianos nosotros tenemos que motivar al joven para que tenga una pareja y se pueda casar. Entonces quiero preguntarle a usted cómo convive con esas dos experiencias, porque es interesante ver cómo se plantea un tema en un lado y se plantea otro tema en otro lado. Y eso nos va a servir a nosotros como hermanos, como pastores, para tener también una visión, porque uno lo ve de lejos, porque uno no es el que está trabajando en este tema, sino que cómo usted lo vive y cómo usted trabaja en esa área. Ya, ha sido complicado para mí la primera vez que le cuento mi experiencia personal. La primera vez que yo tuve que enfrentar esta situación en un colegio, era un colegio de niños, ¿no es cierto?, que no conocen al Señor, ¿ya? Yo soy monitora de prevención del VIH, no de decirle a ellos no tengan relaciones sexuales, ¿ya? Como cristiana, mis valores son de que no lo hagan, porque es una manera de cuidarse, ¿ya? Pero hoy en día vemos, yo trabajo tanto en la iglesia con jóvenes y a través de la Cruz Roja con jóvenes. Y veo, ¿no es cierto?, las necesidades en ambos lados. Por lo cual, para mí es un complemento. Yo siempre cuando termino las charlas en los colegios, en los centros de adulto mayor, les digo a ellos que lo mejor para ellos es la abstinencia y esperar el tiempo justo para que sea una entrega mutua entre el varón y la mujer. ¿Ya? Porque cuando están en matrimonio, porque hoy en día los jóvenes que no tienen a Cristo piensan que tener sexo, intimar entre un hombre y una mujer es algo momentáneo, ¿ya? Es como comerse un par de galletas, quedar satisfecho y nada más, ¿ya? Entonces, para mí, en lo personal, como hija de Dios, tengo que velar tanto por el joven que no conoce a Cristo y con el joven que conoce a Cristo, ¿ya? Tengo que prevenir que ellos se enfermen y darle las herramientas, ¿no es cierto?, para prevenir. Y el gobierno de Chile, a través de la salud, ¿no es cierto?, les entrega el preservativo gratuitamente. Y a consecuencia de eso, ellos toman el sexo como libertinaje, como placer momentáneo. No sé si me hago entender. Sí, no, sí está correcto. Entonces ¿Ya? sería como una capellana de la salud. No, pero que la idea es que usted, hermano, quede tranquilo de cuando se plantea el tema, ¿no es cierto?, en la iglesia con los jóvenes o señoritas o en otro lugar que no sean cristianos, usted les diga a ellos que usted viene, ¿no es cierto?, en ayuda para prevenir el contagio de la enfermedad, que no viene a juzgarlo, sino que él sienta la acogida en usted, ¿ya? Y darle las herramientas también que ellos sepan que lo mejor para no prevenir, para no contagiarse, perdón, es prevenir a través del uso, como decía nuestro hermano Patricio antes, hay muchas personas que son alérgicos al látex. Entonces, si son alérgicos, aténganse a tener relaciones antes, ¿ya? Porque como dice el Señor, todo tiene su tiempo. Y lo mejor es hacerlo, ¿no es cierto?, en el lecho nupcial, con tu pareja, con tu esposo, con tu esposa, para que sea un acto de amor, de entrega, y así, ¿no es cierto?, como decía en la palabra del Señor, honrar a nuestro Dios. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, hay una pregunta en el chat, dice, ¿es recomendable, cierto,
Entonces, que toda persona antes de contraer un compromiso matrimonial, es bueno realizarse los test para conocer la situación de salud en casi que uno de los novios, ¿cierto? O uno de los novios ya haya tenido relaciones prematrimoniales. Yo lo recomendaría. Yo les recomendaría hacerse un chequeo médico anual a todas las personas, ya, porque a veces se está estudiando de que hay casos de personas que a través de compartir cuchillas, ya, a través de compartir la prestobarba, se han contagiado, porque no hay una asepsia en el instrumento y queda el virus ahí. A veces en los mismos centros, en los colegios, los niños en el salón de clase se pueden rasurar y lo comparten. Está en estudio, porque han habido casos. Ya no es que me afeité, me sangré y le pasé la máquina al otro y se afeitó y sangró y se contagió, sino que está en evaluación. Pero hay que tener cuidado. Excelente la respuesta y excelente el comentario también que hace Sara Narváez ahí, donde nos dice, es un excelente tema, ¿cierto?, para conversarlo con los jóvenes de nuestras iglesias por el alto índice, ¿cierto?, de esta patología en los adolescentes. Sí, pastor, me tomo solamente unos instantes para respaldar el tema de nuestra hermana Catherine respecto de las distintas actividades o protocolos que uno debe tener de cuidados, ¿sí? Así como lo mencionaba mi pastor, mi hermano Patricio, ¿verdad? De que si ellos están en el área de salud y tienen que tener contacto con accidentados, por ejemplo, el contacto con la sangre en forma directa es un cuidado que ellos deben de tener permanentemente. De la misma manera que se toman esas medidas de cuidado, son las medidas de cuidado, por ejemplo, que en mi caso, que trabajo en un tema tengo una peluquería, barbería, los muchachos, los barberos usan navajas, usan las hojas de Gillette, ¿verdad?, metidas dentro de un cuchillito, y con eso ellos rasuran, cortan el pelo, hacen terminaciones, ¿verdad?, de sus cortes de pelo. Bueno, ahí tenemos por protocolo de que se usa una navaja por persona. Eso se tiene que tomar y se tiene que meter ni siquiera a la basura, ¿eh? No permito que se van de la basura, sino que se ponen en unos potes específicos, qué sé yo, para poder hacer un botadero, digamos, estructurado y donde realmente corresponde hacerlo. Todas esas cosas son protocolos, ¿verdad? Y formas de tener cuidado para las infecciones en general y para el tema del VIH, por supuesto que sí. De la misma manera está el tema del uso de los condones o el uso de cualquier tema que pueda servir para la protección. Recuerden, y aquí quiero ser específico, mis hermanos queridos, que estamos hablando de temas no de iglesia, no al interior de la iglesia. Así que pastores, por favor, hermanos diáconos, hermanos queridos, todos los que tenemos liderazgo en la iglesia, todos los que estamos aquí escuchando, no estamos hablando de temas al interior de la iglesia, porque al interior de la iglesia tenemos todo un trabajo pastoral que realizar con nuestros jóvenes, ¿sí? Aquí estamos hablando de un tema que es un tema extramuros, fuera de nuestros muros, ¿verdad? En donde tenemos que estar cuidando y protegiendo a las personas a los cuales nosotros tenemos que ayudar o velar por ellos, por su salud, por sus emociones, por su espiritualidad también. Pero es un trabajo que nosotros tenemos que ir realizando. Entonces, lo que habla nuestra hermana Catherine, no lo miren hacia adentro de la iglesia, más bien mírenlo en nuestro trabajo y en nuestra función hacia afuera de la iglesia. ¿Cómo cuidamos a los muchachos que no son cristianos, que no están en la iglesia, que no han escuchado mucho de nuestro Señor Jesucristo, que no están en los caminos y en realidad ya tienen, ¿verdad?, una forma de vida que es sexualmente activa? ¿Cómo nosotros los cuidamos de contagiarse y de que ellos a su vez contagien al resto y que tengan esta problemática del VIH, ¿ya?, y del SIDA como tal, una vez que se manifiesta el VIH dentro del cuerpo, ¿verdad?, y dentro de la persona?
Así que solamente eso, pastor, quería poner un poco en contexto lo que estamos hablando para que no hayan confusiones, y por lo general es decir, de que todas hay un montón de protocolos y cosas pequeñitas que uno puede ir haciendo. Por ejemplo, lo que mencionaba la hermana, solamente el uso de la rasuradora, ¿verdad? Que cuando uno está en el colegio y en el gimnasio, después de gimnasia, después de hacer los ejercicios, se pasaba a la máquina y se la prestaba a la prestobarba, y al final éramos como 30 los que usábamos la misma prestobarba antes de salir del liceo. Eso era muy común, por lo menos en mi época lo fue. Si lo sigue siendo, hoy día es un riesgo, pero un riesgo terrible de contagio de SIDA, de VIH. ¿Ok? Gracias, pastor. Fantástico. Así es, Pastor Luis. ¿La consulta? Pastor Luis. Si le escuchamos, Pastor Luis, cuéntenos. Mire, quería hacer una acotación referente a esto mismo que se habla del VIH. Yo creo que es bueno también comentarlo, conversarlo dentro de la congregación. Mire, lo que dijo el pastor Bernardino es lo ideal dentro de las iglesias, pero dentro de las iglesias, no de las poblaciones, porque en las poblaciones y en iglesias, en lugares en donde hay mucha delincuencia, donde hay drogadicción, donde hay alcoholismo, hay mucho que enseñar referente a eso. Y también en cuanto a lo que es las relaciones sexuales. En algunos lugares, en otros países, yo he escuchado y he visto que no se habla del sexo dentro de las iglesias, porque no está permitido, porque hay mucha promiscuidad entre los jóvenes, hay muchos que no se casan, sino que conviven, que son ahora amigos con ventaja, que es mi pareja, ¿me entiende? Y en algunos lugares se permite aquello. Entonces es muy bueno que dentro de lo que sea las reuniones matrimoniales, que en muchas iglesias no se hacen, se pueda tratar todo esto. Es muy, muy importante. Ya yo, mi opinión en cuanto a lo de el VIH es tener la pareja, es tener la esposa solamente, ya, para evitar todo eso, y eso enseñárselo también a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, a los matrimonios jóvenes y a los que están por casarse, porque muchas veces no se habla de esto. Amén, amén, así es, justamente. Bien, pastor. Ese tema es tabú a veces, muchas iglesias por vergüenza. Yo no sé, yo por el área de salud he perdido un poco ese tabú que tenía de hablar de sexualidad dentro de la iglesia, ¿ya? Yo trabajo con mujeres actualmente dentro de la iglesia y he conocido las realidades. Muchas de nuestras hermanas no nacieron en hogares cristianos. Muchas hermanas han conocido recién al Señor y tienen un pasado. Traen una cadena, ¿no es cierto?, una carga emocional de culpabilidad. Entonces nosotros debemos tratar estos temas sexuales dentro de nuestras congregaciones, ¿ya? Siempre con una base bíblica para no ofender ni dañar a la persona, ¿ya? Porque a veces somos rápidos para apuntar, ya, al resto, y no somos capaces de apapachar a la persona, de abrazarla y de entender la situación que pueda estar viviendo, ¿ya? Debemos ponernos en el lugar también de ellos, y que no ha sido fácil, ¿ya? Entonces, si la persona confió en usted y le cuenta su problema, que sea usted y ella y el Señor. Que no sea el vecino, que no sea mi hermano, compadre dentro de la iglesia, ya, porque hay temas que cuando usted lo divulga, cuando usted lo cuenta, ¿qué pasa con el hermano? Se aleja de las congregaciones. Lo más triste es que se aleja del Señor, ¿ya?
nosotros estamos llamados para reconciliar a nuestros hermanos en la redención, ¿no es cierto?, que es la palabra del Señor. Para que no se pierdan, así como el Señor nos llama a nosotros tenemos que estar velando por aquellos que están recién conociendo al Señor, y hay muchos hermanos que ya llevan años en la iglesia, porque así lo he visto, pero tienen una carga del pasado, que no han podido entregársela al Señor. Y es en la parte ahí sexual. ¿Ya? Así que nosotros somos responsables. Hoy en día, con mayor conocimiento, somos responsables de ayudar a aquellos que están en necesidad. Fantástico. Amén. Hay que abrir el tema en los lugares que el Señor abra las posibilidades, tanto en la iglesia, fuera de la iglesia, son posibilidades. Recuerde que mientras más usted comunica, más informa, evitamos ciertos contagios y lo otro que hacemos prevención. Recordemos bien que las generaciones de nuestros jóvenes, ¿cierto?, deben ser intervenidas por la información, no ocultarles la información. En muchas iglesias hay tabú, ya en realidad probablemente a no conversar los temas o no tener, ¿cierto?, la suficiente personalidad para hablar de los temas. Pero ahí está usted, Dios lo trajo ahí, lo posiciona aquí en este seminario, ¿cierto?, para que usted tome, cierto, a bien tomar esta bendición para ser un comunicador, así como Catherine lo está haciendo en los colegios, en muchos lugares, ustedes también tengan la oportunidad de poder hacerlo. Catherine, ¿tú ibas a decir algo más, perdón? Yo tengo... En relación, bueno, la hermana Carla hace rato está pidiendo la oportunidad de hablar. Dígame, hermana Carla. Sí, lo que pasa es que la verdad que sí, si bien como lo han dicho, es un tema no muy recurrente. Yo por mi parte desconozco todo el tema de información y me llamó mucho la atención algo que usted dijo y me tomé de eso, de hecho lo anoté. ¿Cuál era la diferencia entre el VIH y el SIDA? El VIH, por lo que yo apunté, es un virus y el SIDA es una enfermedad desarrollada que causa la muerte. Pero también usted agregó, que también me llamó la atención, que me gustaría que ahondara en eso, que la persona puede seguir haciendo una vida normal a pesar de tener o el virus o la enfermedad. Mi pregunta, la que yo tengo ahora a través de estos 3 pasos que yo pude anotar, ¿cómo yo... Claro, yo hoy día hago una vida normal de mujer casada con mi esposo, pero si yo no tengo un síntoma, yo no voy a recurrir a un lugar de salud para efectivamente efectuarme este examen que me imagino debe de ser específico para determinar tal cosa. Entonces, frente a eso, por ejemplo, yo en forma personal, si me tocara a mí hacerlo o si de pronto me tocara responder una duda con respecto a lo mismo, ¿cuál sería lo más usual en que yo tenga una duda de que yo soy portadora o del virus o de la enfermedad? Eso me gustaría que me lo explicara. Ya. En relación a lo que dice nuestra hermana Carla, toda mujer que queda encinta, que queda embarazada, ¿ya?, el médico, el ginecólogo, les recomienda hacerse el examen, ¿ya? Es algo que usted lo hace confidencialmente en privado. El VIH, usted puede vivir con VIH cuando empieza un tratamiento de medicamentos, ¿ya? Y cuando tiene el acto sexual con protección con el condón, ¿ya? No significa que usted va a contagiar a otro sin tener condón. ¿Ya? Por eso es prevención con el condón. Lo importante es que esta persona empiece un tratamiento oportuno para que el VIH se duerma dentro del cuerpo de la persona. ¿Me entiende? Queda dormido, pausado. Entonces, eso significa que la persona no va a tener síntomas ni va a desarrollar el SIDA y a consecuencia va a fallecer. Porque cuando las personas son diagnosticadas con SIDA, ya no hay tratamiento que lo pueda sanar de la muerte, o sea, salvar de la muerte. Va a pasar un tiempo con tratamiento para que tenga una mejor calidad
antes de fallecer. Pero ¿cómo le explico? No quiere decir que él va a poder vivir muchos años más como el que es portador del VIH. Las personas que son portadoras del VIH, cuando empiezan su tratamiento oportunamente, pueden vivir hasta cuando el Señor le permita vivir, ya hasta de viejitos. Pero la persona que ya tiene desarrollado el SIDA tiene su tiempo más corto, ¿ya? Y va a fallecer. Pero el examen en sí usted se lo puede realizar cuando usted le pida al médico que le dé la orden para hacerlo. Ya no tiene que esperar a tener sospechas que tiene el VIH o esperar a que sea diagnosticada porque otra persona le dijo, oye, yo tengo sospechas que tengo el VIH, así que tú tienes el VIH. Estimada Catherine. ¿Le quedó claro, hermana Carla, o no? Sí, me queda claro lo de la diferencia, pero yo no me hago el examen. ¿Cuál sería el síntoma? ¿Hay algún síntoma que me lleve a eso? Porque, por ejemplo, si usted me lo pregunta ahora, yo no voy a ir donde el médico que me haga un examen. ¿Se fija? Entonces, ¿hay algún síntoma? Yo siento algo, porque yo tengo que tener una sospecha a base a algo. Porque en este caso yo estoy tomando específicamente este tema introductorio del SIDA, primero para aprenderlo y aplicarlo yo para saber, ¿cierto? Entonces, uno de los síntomas frecuentes es un resfriado continuo, ¿ya? Usted vive con resfriado, baja de peso, empieza a tener, ¿cómo se llama esto? Algunas erupciones en el cuerpo, como pequeñas verrugas, ¿ya? Entonces, ahí son señales que algo está funcionando mal en su cuerpo físico y necesita hacerse un chequeo. Lo recomendable es que cada ser humano, cada persona, pueda hacerse un chequeo médico anual, ¿ya? A veces por dejación somos diagnosticados a último minuto de cualquier otra enfermedad. Entonces, nosotros debemos cuidar nuestro cuerpo, ser responsables con nosotros mismos y hacernos un chequeo anual. ¿Ya? Es algo que es recomendado para todos, independiente si se lo hace en el hospital público o en un lugar privado. ¿Ya? ¿Es gratis el examen en los hospitales públicos? En algunos casos sí. Fantástico. Bueno, hemos aprendido bastante. Acá hay otra persona que dice, los síntomas pueden ser variados porque el VIH ataca el sistema inmunológico y eso puede variar en diversos síntomas o no. Sí, ataca todo nuestro cuerpo. Puede presentarse de cualquier manera. Fantástico. Yo estaba viendo las diapos que usted presentó. Usted habló más o menos en Chile hay alrededor de 71.000 contagiados, ¿no? Del VIH. Sí. Eso más o menos se atribuye a una comuna completa de las 346 comunas que hay en Chile. O sea, una comuna Exactamente. completa. Exactamente. Igual es un tema para estar preocupado de la cantidad que hoy día, cierto, muestra en nuestro país en este asunto, cierto, del VIH y SIDA. Un tema que nos preocupa, por eso estamos convocados acá, para que ustedes conozcan la información. ¿Alguna pregunta? Pues ya estamos casi terminando, chiquillos. Yo quiero hacer... Hola, Claudita. Hola. Te escuchamos. Capellán. No, más que una pregunta, yo quiero comentar de que yo tuve un primo, porque se murió, tuve un primo con VIH, con SIDA, ¿sí? Y lo que decía la hermana es súper cierto. En realidad la gente, cuando no están acompañadas, se sienten súper tristes.
y empiezan al morir interiormente. Bueno, él murió porque en realidad la pareja lo dejó botado y lo vino a dejar a la casa de la madre y él murió por tristeza, pero claramente tuvo daños severos porque le afectó la motricidad, le afectó su organismo, empezó con los síntomas que decía la hermana, y claramente es súper triste ver a ver un enfermo de esa manera, sobre todo porque era mi primo y era más chico que yo. Y vi tengo otro ejemplo, otra vida de que en realidad fue restaurado y se recuperó del SIDA, pero claramente siguió su vida siendo gay, y claramente hay, lo que decía la hermana es claro, hay sanidad y hay otras cosas que van directa a la muerte. En realidad mi sugerencia, o sea, lo que nosotros hemos trabajado con mi esposo, con Juan, en realidad es la prevención del sexo es sumamente importante, porque claramente nuestra enseñanza no está radicada en el sexo, claramente, como decía el pastor Bernardino, en la enseñanza, en la prevención y todo eso. Pero en la iglesia no se habla porque claramente en nuestra familia, en nosotros, no está sano la sexualidad. Entonces, claramente es difícil para hablar a los jóvenes de un punto de vista de nuestra sexualidad que no está sana y que a veces nos avergonzamos. Entonces, de cierta manera, debería ser un principio para nosotros. Lo que decía la hermana, hay muchas mujeres que están dañadas por la sexualidad. Y claramente nosotros ahí tenemos que atacar porque en cierta manera nosotros no hemos trabajado en eso. Pero eso yo quería comentar sobre las dos situaciones, sobre la iglesia y sobre la situación de que yo viví cercanamente una situación de SIDA que fue mi primo, y bueno, claramente él murió y fue muy doloroso. Eso, gracias. Gracias, Capellán Claudia, Dios te bendiga. Estamos con palabra al cierre de Catherine. Sí, no sé si les sirvió lo que yo les presenté. Pero por supuesto. Las preguntas que realizaron, ¿quedaron claras las respuestas? Sí, yo creo que la gran mayoría de los que están acá se han quedado. Tenemos 28 conectados y estamos aquí bastante, ¿cierto? Queriéndonos informar, ¿cierto?, acerca del tema, que hoy día nuestro país también está con una cifra muy alta. Nosotros queremos decir que gracias, Catherine, porque en realidad es un tema que no se habla mucho en todas partes. Cuando no se conduce la juventud o no se informa la juventud, la juventud va por caminos distintos o, ¿cierto?, por la ignorancia comienzan a hacer cosas que no corresponden. Básicamente nos da la oportunidad nuestro Señor de poder conducir, de poder informar, y eso es lo que me hace mucho sentido, y a todos los que están conectados acá. Christopher, ¿tú quieres decir algo? Sí, mire, yo le quiero como expresar de repente un poco la molestia que me genera a mí por lo joven que soy, y desde niño me ha tocado ver los tabúes de la iglesia y descubrirlos fuera de la iglesia. Entonces yo entiendo que la palabra del Señor a nosotros nos enseña todo lo que es el matrimonio, cómo conducirnos nuestra vida, cómo criar nuestros hijos. Y una cosa que siempre lo que me ha molestado en la iglesia es que los jóvenes tienen que ir a buscar fuera de la iglesia lo que no está en la iglesia. Hay congregaciones que hacen escuelas para padres y les enseñan cómo es la forma de acercarse a sus hijos, porque muchas veces nuestros padres, los que venimos de campamentos o poblaciones, no tienen esa educación. Eso es lo que falta, eso es lo que no hay. Y nosotros estamos llamados a llevar eso a la iglesia, porque los niños son igual que los alcohólicos, los drogadictos que llegan a la iglesia. Usted sería un niño si esperara que un joven que llega rehabilitado a la iglesia no fuera a caer de nuevo al vicio, o no se fuera a tropezar de nuevo con una botella. Los niños y los jóvenes de la iglesia son iguales. Si usted piensa que su hijo, su sobrino, sus primos no ven sexo en el teléfono, ustedes están siendo más infantiles que ellos. Entonces hay que guiarlos y llevarlos por la senda y enseñarles lo que es bueno y lo que es malo. Entonces yo siempre lo veo de la mirada del joven, porque echo de menos la escuela dominical en la iglesia, echo de menos la escuela para padres en la iglesia, echo de menos esas visitas pastorales. Y como
mi idea de poder estudiar y estar acá y escucho lo que van diciendo ustedes, yo tomo esa idea y de repente como me genera un poco de molestia de cómo decir que nosotros no podemos hablar de eso en la iglesia. Si la Biblia es clara y nos enseña cómo tenemos que conducirnos y tenemos que hablar la verdad. Y si la verdad dicta hoy día que los jóvenes buscan fuera de la iglesia lo que no se les enseña en la iglesia, es que estamos mal. Entonces yo le agradezco a mi hermana por lo que hoy día nos orienta y lo que nos enseña, y lo que decía mi pastor en delante, o sea, aquí hay que separar las dos cosas, que nosotros estamos para atender a los que están afuera de la iglesia, pero también tenemos que tener nuestras ideas para llevarlas a nuestras congregaciones y buscar lo que nos hace falta y poder encaminar a los hermanos, porque yo mientras escuchaba la charla de mi hermana pensaba en todos los jóvenes que hay en mi iglesia, en mi congregación, y miro a los padres que yo los conozco y digo, ¿ellos le hablarán de sexo en su casa? ¿Ellos le hablarán de estas cosas en las casas? Yo por lo menos en mi casa a mis hijas yo las enseño con la verdad, con las cosas como son, que es lo que buscan los niños y los jóvenes en ellas. Entonces, le agradezco por la charla a mi hermana, pero le quería exponer eso, porque yo creo que hablando la verdad y las cosas como son, los jóvenes dentro de nuestra iglesia van a estar claritos. Y si nosotros los podemos guiar y acompañar en este proceso que para los jóvenes es muy duro, yo creo que nos va a ir bien. Dios le bendiga a mi... Fantástico, Gracias, fantástico. Yo creo que también nos sirve a todos nosotros como capellanes, porque tampoco podemos discriminar a alguien que esté en esta condición. Ojo con eso, ¿eh? Dios nos pone la información hoy día en nuestras manos para desarrollar la asistencia espiritual con alguien que esté en esta condición. Sarita, tú ibas a hablar algo y estamos terminando. Bueno, sí, efectivamente, como decía el hermano Ponce, lo mismo opino yo, porque si no, no tendríamos chicas, por ejemplo, embarazadas dentro de la iglesia. O sería de otra manera. Entonces, nosotros vimos un caso bueno, se trata de un aborto de una joven de 18 años, que esta niña, por no decirle a los papás que eran cristianos, ese era el tema que estábamos viendo en una clase que teníamos nosotros en la universidad. Esta chica decide hacerse un aborto y finalmente mueren ella y el bebé. Tenía ya cerca de 9 meses. Y todos decían, bueno, y los papás eran cristianos, ¿y por qué no la apoyaron? Ese era el tema, y lo exponía mi profesora en la cátedra. Entonces, y uno como cristiano se siente, en realidad, que pasan en nuestras iglesias, y justamente por ser temas tabú, que en este caso, bueno, el aborto es otra cosa, pero también tiene relación con el tema de las relaciones sexuales prematrimoniales, finalmente. No se tocan estos temas los jóvenes y suceden este tipo de cosas, y hoy día quizás muchos de nuestros mismos adolescentes, porque la mayor tasa entendía que eran como, tengo entendido que es como de los 14 a los 18 años, y que los jóvenes juegan en onda de jugar, de decir, bueno, yo puedo estar este fin de semana con 2, con 3 niños, ni siquiera le preguntan el nombre. O sea, uno no lo puede creer, pero es así el tema. Entonces, uno dice, estos temas no nos conversa en las iglesias, y de pronto nos encontramos con situaciones que no las quisiéramos. Así es que muchas gracias, mi hermana, lo encuentro muy bueno. Y que Dios le Hermana Sara, lo que usted dice es una realidad que yo lo vivo día a día, porque como enfermera tengo que inyectar anticonceptivos a niñas de 10, de 12 años. Niñas, para mí son niñas, no son mujeres, son niñas que están empezando una vida sexual a esa edad. Muchas de ellas, niñas de 12 años, ya están embarazadas, ¿ya? Y es porque en sus hogares no hablan de sexualidad, no hablan del sexo en sí, y ellas buscan experiencias. Hoy en día las mujeres se están desarrollando más rápido que los varones, ¿ya? Y son muchas de ellas las que incitan a los chicos a tener relaciones. Yo lo he visto y lo he escuchado de boca de ellos mismos a través de estas charlas. Entonces nosotros estamos, ¿no es cierto?, preparándonos. Yo les estoy entregando unas herramientas para que ustedes puedan hablar y tratar estos temas, tanto en los jóvenes de nuestra iglesia, porque hay muchos jóvenes que participan dentro de nuestras congregaciones, pero sus papás no son cristianos.
Y nuestra tarea es velar también por su seguridad, tanto espiritual como física. ¿Ya? Entonces, nuestra tarea hoy, ¿no es cierto?, a través de esta charla, es poder entregarles a ellos las herramientas de prevención, ¿ya? Para que tengan conocimiento y no busquen en el internet, ¿no es cierto?, que a veces muestran imágenes o información que es errónea y no les sirve a ellos. Así que el Señor les ayude a cada uno de ustedes y nos siga usando para la obra de nuestro Señor, ¿ya? Para que demos testimonio de que Él vive y que Él les ama a cada uno de ellos, ¿ya? Porque así como nos amó a nosotros, siendo imperfectos, nos llamó a su reino, así también va a llamar a aquellos que aún no le conocen, porque Él vino a los que estaban enfermos, heridos, ¿ya? Así que esa debe ser nuestra convicción para poder entregar a otros nuestro conocimiento. Amén. Gloria a Dios. Fantástico. Amén. Amén, mi Señor. Agradecemos la exposición y agradecemos el tiempo que ha dispensado en poder ofrendarnos toda esta información para que todos nuestros capellanes puedan, ¿cierto?, hacer prevención también. Vamos a entrar en una oración cortita agradeciendo a Dios por todo lo que Él hizo y agradecer por la vida también de Catherine, su familia, y que Dios, ¿cierto?, la conduzca en todos los lugares donde también ella pueda presentar esta hermosa exposición. Vamos a aprovechar que está con nosotros nuestra capellán Tamara, ¿cierto? Y vamos a orar con ella. Agradecer también a nuestro pastor Pedro, representante nuestro en Viña y Concón. Está por ahí Ruth también Bastía, que es representante nuestra en San Antonio, Valparaíso. Están también por ahí ellos hoy día. Y agradecerle a todos los presentes que hoy día dejaron y apartaron este tiempo, ¿cierto? Para que todos pudiésemos aprender algo muy importante hoy día. Ahí está nuestro capellán Villar también de la zona del Maule, representante nuestro también. Oramos junto a ti, estimada y querida capellán Tamara, que también estará con ustedes en una cátedra bastante hermosa. Ahí está. Amén. Amén. Vamos a orar. Así es. Señor Jesús, en esta noche, ya tarde, queremos darte gracias por este tiempo que tú nos permites tener, Señor, de poder aprender un poco más de ti, Señor, a través de la sabiduría que tú le has dado a los hombres, Señor, y a través de la ciencia. Señor, queremos pedirte por mi hermana que puso su disposición, que su tiempo, Señor, su vida, para poder exhortar y poder exponer esta preciosa enseñanza de estas charlas que nos permite a nosotros, Señor, aprender un poco más de ti. Señor, te pedimos también, Señor, que tú nos ayudes todos los días, Señor, a adquirir más conocimiento, Señor, más sabiduría, para poder, Señor, también entregar a otros, Señor, esta sabiduría, pero también a través de un mensaje, Señor, de esperanza, un mensaje, Señor, que no solo trae paz, consuelo y sanidad, Señor, sino que sea un refrigerio para todo aquel que lo necesita. Gracias por esta instancia, gracias, Señor, por Confrecap Chile, gracias por sus directivos, gracias, Señor, por permitirnos a nosotros, Señor, ser, Señor, parte de esta entidad, pero también a la vez un canal de bendición. Bendice a cada uno de mis hermanos y muy especialmente, Señor, a los que se están formando en este nuevo año como futuros capellanes de Confrecap. Dele la sabiduría, la inteligencia, Señor, el conocimiento, porque no me cabe duda que tienen el deseo, las ganas de hacer bien las cosas, Señor, y de llevar, Señor, este evangelio glorioso a cada lugar donde tú ya tienes dispuesto para cada uno de ellos. Gracias, Señor, por este tiempo, quédese con nosotros, bendiga nuevamente a cada uno de mis hermanos, sus familias representadas, y a mi obispo, pastor y capellán, Luis Villalón, junto a toda su familia. Toda la gloria a ti, Señor, en esta tarde. Toda la honra y toda la alabanza, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén, mi Dios. Amén, Amén. mi Señor. Amén. Amén. Dios les bendiga a todos. Dios les bendiga a todos. Muchas gracias.
Y estamos... Muchas gracias, bendiciones. Gracias. Bendiciones. ¿Ah? Hermanitos, pastores, Dios les bendiga a todos, muchas gracias. Bendiciones. Gracias, mi hermana Catherine. Bendiciones. Bendiciones. Nos vemos Bendiciones a mañana. todos. Bendiciones a todos. Un abrazo. Sí, nos vemos mañana, si Dios quiere. Un abrazo Gracias, a todos. Catherine. Muchas bendiciones para todos. Gracias a ustedes por confiar. Catherine, grande, muy bien. El Señor Bendiciones. les bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Muchas gracias por el Gracias, Catherine. Gracias, Muy mi bueno, hermana querida. Un abrazo, bendiciones. Espero volver a verla y seguir escuchando del tema cada día más apasionante. Bendiciones. Gracias a ustedes por escuchar y por confiar en mí para poder entregar este conocimiento y apoyo para la iglesia. Fantástico. Gracias. Linda jornada. Mi hermano Víctor. Gracias, Pedro hermano. Muñoz, Capellán Jaime. Nos vemos. Chao, Hermano Pedro. Elizabeth, Pablo, Alexis. Víctor Fernández, Patricio Castro. Un abrazo, bendiciones a todos. Y los que seguimos con la capacitación de primeros auxilios mañana a las 9. No se queden dormidos. Tenemos que conseguir esa certificación también, para que vayamos progresando. Esto. Es parte, Amén, bendiciones, mi hermano, mi pastor Bernardino. Acuérdense que es parte de eso de ir mejorando, perfeccionándonos con todos los temas de desastre, de hospitalaria y todo eso. Ya, todas esas capellanías, estos son seminarios que nos siguen aportando para poder estar preparados de mejor forma para cada una de las situaciones que se nos dan en la vida. El Señor nos lleva a distintos lados y cuando digamos heme aquí, que ese heme aquí sea preparado, capacitado y en forma para ir y hacerlo bien. ¿Sí? En el nombre del Señor, que tengan una bonita tarde. Bendiciones. Amén. Bendiciones.